Se ha hablado mucho sobre los comportamientos antisociales de los moderadores de Internet. La profesión de ser un Yanni, de tiempo completo, suele atraer a quienes están desesperados por sentir algún tipo de poder en su vida. Como resultado, estas personas a menudo hacen el ridículo, buscando cualquier excusa para microgestionar a quienes participan en sus respectivas comunidades. Este fenómeno ha sido bien documentado en sitios web como Reddit, pero créanlo o no, a través de mi investigación, descubrí que los moderadores de Discord son de alguna manera aún peores. Mientras que Reddit tiende a tener al menos una apariencia de normas generales del sitio para sus usuarios con más poder, en Discord aparentemente pueden salirse con la suya con casi cualquier cosa, siempre y cuando no sea ilegal, y aún así es muy variable. Así que después de una investigación muy profunda sobre el tema por parte de mi equipo y de mí, quiero hablar sobre algunos de los moderadores más notorios de la plataforma. Pero antes de continuar con el video de hoy, solo quiero dar un gran agradecimiento al patrocinador de hoy, Temu. Ahora, estoy seguro de que la mayoría de ustedes que están viendo hoy ya han escuchado sobre Temu antes porque se anuncian bastante, pero para quienes no lo han hecho, es un sitio web donde puedes conseguir cosas extremadamente baratas. Solo viendo la aplicación ahora mismo, puedes encontrar muy buenas ofertas en cosas como muebles, electrónicos, artículos para el hogar e incluso ropa deportiva. Me gusta mucho usar la aplicación porque puedes navegar por ella y encontrar las cosas más extrañas, y luego solo tienes que hacer clic en un botón para que te lo entreguen directamente en tu puerta. Si quieres unos lentes de sol, los tienen. Si quieres un escritorio movible, también lo tienen. Si quieres un camino enrollable de madera para jardín, también lo tienen. Y como estás viendo el video de hoy, de hecho tengo un código promocional que te permite obtener un regalo de $0. Si descargas la aplicación de Temu, la abres y escribes mi código COV3649 en la barra de búsqueda. Será tu llave para desbloquear un regalo de $0. Tienen una gran variedad de productos para elegir, así que te sugiero que hagas clic en el enlace en la descripción de abajo. Aquellos que son apasionados del diseño de videojuegos probablemente hayan oído hablar de Godot, un motor de videojuegos de código abierto que permite a cualquiera crear sus propios videojuegos. Por supuesto, esto puede ser una experiencia abrumadora para quienes apenas están entrando en la profesión, y por eso buscan orientación o consejos de otros usuarios del programa. Muchos se encontraron en Godot Café, un servidor no oficial de Discord dedicado a la resolución de problemas y a fomentar la comunidad. Dicho esto, la comunidad ganó una reputación por prácticas de moderación injustas, y un nombre surgía continuamente: Jan y X. En el subreddit de Godot, un usuario preguntó sobre el sistema de apelación de baneos para el Discord. Me banearon hace mucho tiempo debido a una fuerte disputa con Jan y X, lo que llevó a que todos los moderadores tuvieran desacuerdos entre sí y a que yo fuera baneado. A raíz del lanzamiento de Godot 4 siento que puedo perdonar el baneo y me gustaría apelar. Por lo que he escuchado, no es posible si está relacionado con Jan. Simplemente me baneó por darle pulgar abajo a un mensaje que envió. El tipo se está volviendo loco con el poder. Fui testigo de esto hoy más temprano. El usuario hizo una broma que a Xanax no le gustó. El usuario fue baneado, así que ya no es visible. Adjunto al último comentario, hay una captura de pantalla del famoso moderador, intentando imponer su propio código de conducta personal. Eso ahora se convierte en un baneo. Más publicaciones basura equivalen a baneo. Espero que quede claro. Si respondes esto con cualquier cosa que no sea OK o sí, serás baneado. Haz cualquier tipo de broma y serás baneado. Espero que quede claro. Literalmente es la personificación andante del meme de no se permite diversión. Unos meses después, una segunda persona acudió a Reddit para describir su experiencia con San. Este usuario notó una regla trivial que se había implementado recientemente en la que los moderadores tenían la instrucción de banear a cualquiera que tuviera una foto de perfil de Pepe the Frog, ya que Shan lo consideraba racista. Teniendo en cuenta todo esto, el usuario sintió que banear a personas sin previo aviso era completamente innecesario y expresó sus preocupaciones. Irónicamente, fueron baneados por esto. Los usuarios familiarizados con el moderador encontraron la situación extremadamente irónica, ya que él tenía antecedentes de usar la palabra N con R fuerte, específicamente la variedad de arena. Esto obviamente hacía que el concepto de no permitir fotos de perfil de Pepe the Frog fuera extremadamente hipócrita, y además, Pepe no es racista. Según San, él mismo es una persona musulmana, y usó el término únicamente en un contexto autocrítico. Pero por mi experiencia, no creo que la gente de Medio Oriente tenga un pase. Además, él aclara que desde entonces ha dejado de usar el término. El equipo de moderación del subreddit de Godot eliminó rápidamente esta publicación y evitó que alguien pudiera seguir comentando. También proporcionaron una declaración extensa, anunciando que revertirían la prohibición,
pero no castigarían al moderador responsable. Como alguien mencionó algunos mensajes de 2016 usando un término despectivo, a modo de autodepreciación, esto estuvo mal. Y Jan y X lo dejaron claro en múltiples ocasiones, incluso hoy en este hilo. Así que no tiene sentido pedirnos que prohibamos a Jan y X por haber usado esos términos en el pasado. Las personas cambian y evolucionan. Quizás San había superado su racismo internalizado, pero claramente no había cambiado sus hábitos de moderación. Una vez más, las discusiones sobre su aplicación estricta de las reglas se convirtieron en un tema de conversación en el subreddit. Supuestamente, uno de los moderadores hizo la declaración: si alguien tiene un problema con la cortesía, puede irse a la chingada. Uno de los miembros del servidor encontró esto profundamente irónico y respondió de la misma manera, lo que resultó en una expulsión inmediata del servidor. Todos los comentarios rápidamente culparon a San. De alguna manera, adiviné quién era el moderador solo con leer tu publicación. El usuario incluso confirmó que, de hecho, fue expulsado por el conocido miembro del staff, aunque ninguna cantidad de comentarios negativos fue suficiente para justificar su suspensión oficial. Dicho esto, San lograría abrirse paso en la comunidad de Godot y se convertiría en el objetivo de un escenario mucho más grande. A finales de septiembre de 2024, los siguientes tweets se volverían virales. Tiene sentido, ¿no? Los estudios Progress siempre usan motores preconstruidos para hacer juegos porque no pueden crear sus propios motores. Otro usuario se burló del comentario diciendo: si alguna vez te has preguntado si un juego es Progress, aquí tienes una prueba fácil. Revisa si el juego fue hecho usando un motor de juego. Este tweet viral eventualmente llegó a la página de Twitter de Godot, donde ellos orgullosamente se describieron como Progress y llamaron a otros desarrolladores de juegos a compartir sus proyectos Progress. La comunidad de Godot se dividió por esto, con algunos miembros del servidor de Discord expresando su descontento con los tweets. Aquí es donde San vuelve a aparecer, baneando a cada persona que criticó la declaración. Toda esta situación fue retomada por los gamers anti-woke, que era de esperarse que la retomaran, quienes investigaron a fondo el historial del moderador y descubrieron sus viejos mensajes de Discord. Godot mismo estuvo bajo una enorme ola de críticas, y su posterior baneo de los detractores solo alimentó la indignación moral que estaba ocurriendo. Como resultado, publicaron dos comunicados. El primero se disculpó por la atención negativa que causó el tweet y el acoso posterior dirigido a los miembros de su comunidad. El segundo se dirigió directamente a San, a quien desautorizaron por completo. Condenamos enérgicamente el lenguaje dañino utilizado por San y X, moderador de un servidor no oficial de Discord relacionado con Godot. Queremos aclarar que San y X no son empleados ni portavoces de la Fundación Godot. Como organización, tenemos nuestro propio servidor oficial de Discord, moderado junto con los nuevos voluntarios seleccionados por nuestro equipo. Muchos se molestaron por la afirmación de que el Discord era no oficial, alegando que se podía acceder a él a través de sus sitios web oficiales. Además, declaraciones anteriores del equipo de moderadores de Reddit de Godot no daban ninguna indicación de que el servidor en cuestión fuera no oficial. De hecho, se referían directamente a él como el Discord, dando a entender que era el único servidor para la comunidad. De cualquier manera, San no fue responsabilizado por su comportamiento y sigue moderando el servidor hasta el día de hoy. No es sorprendente que Godot no sea el único servidor de Discord de motores de juego que enfrenta este problema, ya que uno de los softwares más populares de la industria también tiene un historial de prácticas ridículas por parte de sus moderadores. Al igual que Godot, Unity es un motor de juego popular utilizado por desarrolladores tanto grandes como pequeños. De igual manera, también utiliza servidores comunitarios para ayudar a su base de usuarios a aprender y resolver problemas en su proceso de creación de juegos. Otra desafortunada similitud es la existencia de un moderador con delirios de poder llamado Foxite. La historia comienza en algún momento de diciembre de 2024, cuando un usuario llamado Arman preguntó sobre un problema técnico que tenía con el software. Un usuario llamado Halfspace dio una respuesta completa y útil que resolvió el problema, como lo demuestra la respuesta de Arman. Pero en un giro sorprendente de los acontecimientos, el mensaje de Halfspace fue eliminado de repente, y el moderador Foxite le dio una severa advertencia. No publiques respuestas generadas por grandes modelos de lenguaje en el servidor, lee el código de conducta de la comunidad. Aunque la publicación original fue eliminada, parece que Halfspace había copiado y pegado algunas líneas de código que estaban destinadas a resolver el problema. También vale la pena señalar que no había pruebas directas de que el código fuera generado por IA, y Fogg simplemente estaba haciendo suposiciones. Halfspace afirmó que su respuesta no fue generada por IA, a lo que Foxit amenazó con expulsarlo del servidor.
Es comprensible que el usuario estuviera profundamente frustrado, y en respuesta, él y uno de sus amigos respondieron con un emoji de pulgar hacia abajo y las letras F, O y G. Esto resultó en que fuera expulsado permanentemente de la comunidad, con la razón declarada de spam. Rápidamente acudió a Reddit para expresar su frustración, y el consenso general entre la comunidad fue que Fogg claramente estaba equivocado. Otros miembros comenzaron a antagonizar al moderador, lo que resultó en aún más suspensiones permanentes. Es increíble cómo un moderador puede tener un mal día y banear a alguien por ayudar a otro miembro en el servidor. Probablemente también me van a banear, pero tu falta de profesionalismo es realmente asquerosa. Darle la respuesta a alguien no es ayudar. Ya lo habían hecho antes también. También les recuerdo que aquí no hay temas fuera de lugar. Sigues hablando fuera de tema solo para quedar bien atacando a los desarrolladores nuevos. ¿El servidor de Discord es solo para desarrolladores intermedios y avanzados? Ahora sé que lo haces a propósito, y viendo que no tienes ninguna actividad constructiva en el servidor, el próximo comentario fuera de tema resultará en un baneo. Con eso queda demostrado mi punto. Claramente quieres intimidar a la gente. Con gusto aceptaré el baneo si Unity tiene personas como tú en el equipo oficial de moderadores. Otro usuario aprovechó la sección de foros del servidor para crear un hilo titulado «La gente no debería ser baneada por reaccionar a un mensaje». Fogg rechazó indignado la idea, afirmando que el spam, en cualquier forma, era completamente inaceptable. Luego insistió y afirmó que responder a sus mensajes con emojis ofensivos en citas era, de hecho, una ofensa merecedora de baneo. Adjunto abajo había una captura de pantalla de alguien reaccionando a su mensaje con un emoji de la bandera del orgullo gay, insinuando que él era homosexual. Fogg claramente creía que llamarlo gay era una línea que no debía cruzarse, y parecía que nadie podía hacerlo entrar en razón. Cabe destacar que Fogg rechaza la idea de que el mensaje original de Half fuera útil, afirmando que lo único que hizo fue darle el código en bandeja. Este se convertiría en el argumento central tanto para Fogg como para quienes simpatizaban con él al defender la expulsión. Sin embargo, cabe destacar que no hubo un intento genuino de demostrar que el código fue generado por IA, como se había acusado previamente, y el argumento inicial de violaciones por spam fue completamente descartado. Además, esto resultaría profundamente irónico considerando que el sitio de Fogg, Fogsite, fue sorprendido proporcionando código de manera poco ética solo unos años antes. Tanto el servidor de Discord de Unity como el Reddit evolucionaron hacia un completo caos, ya que el enfoque principal dejó de ser el desarrollo de juegos y se centró únicamente en su infame moderador. El subreddit emitió un comunicado oficial, aclarando que no tenían ninguna afiliación con el servidor de Discord ni con su equipo de moderación. Este problema se volvió tan grande que el gerente principal de la comunidad de Unity Engine, Major Nelson, prometió investigar la situación. Un usuario resumió todo el desastre de manera muy precisa. Cualquiera que haya pensado alguna vez, vaya, los moderadores de Reddit apestan, nunca ha tenido que lidiar con los moderadores de Discord, que casi siempre hacen que los de Reddit se vean geniales en comparación. Algunos especulan que Foxite incluso empezó a usar una cuenta secundaria de Reddit para discutir con sus detractores. Solo digo que animar a un montón de personas a atacar el servidor de Discord sin aportar nada y desviando a quienes realmente están ayudando a otros con sus preguntas, tampoco se ve bien. Aunque no hay pruebas concretas de que en realidad sea Fogg, uno tiene que preguntarse quién más podría ser. Dicho esto, parece que Fogsite sigue teniendo sus permisos de moderador hasta el día de hoy, aunque eso no significa que no haya habido consecuencias duraderas por la situación. De hecho, la gente sigue reportando problemas con Fogg y su manera de hacer cumplir la moderación. Un usuario afirma que fue silenciado durante 3 días por usar el canal equivocado para hacer una pregunta. Otro afirma que habló sobre una herramienta de IA para Unity, que había creado en un canal dedicado a la IA. A pesar de no haber recibido advertencias, fueron expulsados permanentemente por Fogsite por, cito, ignorar advertencias y volver a publicar anuncios. Muchos han repetido el sentimiento de que el Discord es un ambiente tóxico, en el que muchos tienen miedo de participar por el riesgo de romper las reglas sin querer. Está de más decir que Fogsite era extremadamente sensible. Sin embargo, algunos moderadores lo llevan a otro nivel, usando su estatus para vengarse de aquellos con los que se encontraron en videojuegos. Cuando juegas videojuegos en línea, probablemente nunca consideras la posibilidad de que las interacciones que tienes puedan escalar a interacciones externas. Pero la siguiente historia trata justamente de eso. Arena Breakout Infinite es un shooter de extracción en primera persona gratuito que se lanzó a finales de 2025, aunque estuvo disponible para los beta testers desde mayo de 2024. Aniro fue uno de estos beta testers y tenía un interés particular en el juego, siendo un miembro activo del servidor de Discord
de Arena Breakout. Aniro entró a una partida con un jugador aleatorio llamado Blue Lev, quien se volvió particularmente hostil casi de inmediato. Cuestionó por qué Annie y su tercer compañero estaban tan lejos de él y acosó a los jugadores mientras recibían daño de un equipo enemigo. Aniro eliminó con éxito a un enemigo y fue al cadáver para recoger el botín que tanto le costó conseguir. Fue entonces cuando Blue comenzó a acusarlo de no hacer nada y afirmó que el botín en realidad le pertenecía a él. Comprensiblemente, Aniro perdió la paciencia y llamó a su indignado compañero, entre comillas, retrasado. En respuesta, Blue comentó: voy a buscar sus nombres, antes de separarse del equipo y exfiltrarse. Una vez que terminó la partida, Aniro notó que había sido expulsado del Discord oficial de Arena Break. Resulta que Blue no era solo otro jugador, era uno de los moderadores en el servidor de la comunidad. La decisión de expulsarlo fue obviamente ridícula, ya que Annie no había roto ninguna de las reglas dentro del servidor. Uno de los moderadores tanto del subreddit como del Discord respondió a esto, calificando el comportamiento del moderador como preocupante, y prometió investigarlo. Poco tiempo después, regresaron para anunciar que habían decidido revocar las expulsiones, tanto de él como de sus compañeros de equipo. Aún con esto, la comunidad no quedó satisfecha y empezó a pedir la suspensión de Blue. ¿Por qué no expulsar al moderador? Debería haber tolerancia cero para ese tipo de comportamiento. Realmente asqueroso. Tienen que quitar a este tipo como moderador. Establezcan un estándar ahora sobre lo que van a tolerar. El hecho de que este tipo represente a su comunidad es vergonzoso. Para empeorar las cosas, los moderadores añadieron una condición diciendo que restablecerían la expulsión si Blue podía proporcionar pruebas de la infracción. Curiosamente, Blue afirma haberlo grabado, pero convenientemente se negó a mostrárselo a nadie. En su lugar, aceptó la decisión y dejó un mensaje pasivo-agresivo para Aniro y su compañero de equipo. Lo siento, tienes razón en que aquí corresponde una sanción. Llamar a alguien retrasado sigue siendo una ofensa sancionable. Como no cometiste ninguna infracción en Discord, solo serás penalizado ahí. Gracias y siéntete libre de seguir disfrutando de nuestra comunidad aquí. Azul parece insinuar que intentaría lograr que los jugadores fueran suspendidos en el juego, lo que lo implica aún más como una persona grosera y tóxica, algo que muchos notaron como un patrón. Frecuentemente iba al Discord para presumir sobre sus asesinatos. Específicamente, cada vez que mataba a un jugador, buscaba su nombre de usuario en el Discord, los etiquetaba, adjuntaba una captura de pantalla de su equipo perdido y decía: gracias por el botín. Eso podría ser lo más patético que he escuchado en toda mi vida. Azul estaba creando activamente un ambiente tóxico y desagradable, lo cual muchas personas han atribuido al reciente declive del juego. Dicho esto, parece que Azul nunca perdió sus privilegios y los usuarios siguen quejándose del personal del servidor hasta el día de hoy. Azul claramente era incapaz de manejar sus frustraciones, usando sus privilegios administrativos para obtener justicia donde él lo consideraba apropiado. Este no es un tema poco común entre los moderadores de Discord como Jack y Cola, quienes llevaron este problema a un nivel completamente nuevo. Proyecto Gorgon es un MMORPG lanzado recientemente por Elder Game Studios. El proyecto comenzó su desarrollo en 2009 y pasaría los siguientes 10 años en un estado de limbo. El equipo de desarrollo hizo numerosos intentos de recaudar fondos mediante financiamiento colectivo, pero no lograron alcanzar su meta de $100,000 en 2012 y 2014. Quizás esto era una señal de advertencia de que el proyecto nunca estaba destinado a concretarse. Sin embargo, de manera impresionante, siguieron perseverando y finalmente lograron financiar completamente el juego mediante financiamiento colectivo en 2015 y eventualmente lo lanzaron en acceso anticipado 3 años después. Pasaría más tiempo antes de que Gorgon se lanzara oficialmente en enero de 2026 y alcanzara un pico de jugadores simultáneos en febrero de poco más de 4,000 jugadores. Lamentablemente, la base de jugadores ha estado disminuyendo notablemente desde entonces. Todo esto es importante de entender, ya que se convertiría en el catalizador de una crisis enorme dentro del servidor oficial de Discord del juego. Para el 17 de abril, la cantidad de jugadores había bajado a menos de 14,000 todos contados a nivel global. Esto significa que ciertos servidores estaban teniendo dificultades para mantener más de un par de cientos de jugadores en las horas pico del juego. Es comprensible que aquellos que habían invertido su dinero en el proyecto estuvieran preocupados por si podría mantenerse con cifras tan bajas. Los miembros del Discord comenzaron a preguntar al personal del juego cuál era su plan para resolver el problema, a lo que respondieron que no tenían idea. Fue entonces cuando el usuario, Dr. Pepper, expresó sus preocupaciones. Esto me hace cuestionar seriamente si debo seguir jugando este juego. Es muy desalentador que el plan actual sea:
no tener ningún plan para lidiar con los problemas muy notorios de la población del servidor. Mucha gente está hablando de esto por una razón. Amamos este juego, pero es un juego completamente diferente con 150 jugadores en hora pico, comparado con más de 300, y no creo que eso realmente se pueda discutir. Por favor, no dejen que el éxito reciente de este juego se les escape de las manos, chicos. Fue entonces cuando el administrador principal de la comunidad, Jack Ancola, intervino con una réplica. Si no estás cómodo aquí, entonces ve a jugar otro juego. Cuando decidamos que es demasiado bajo, haremos algo al respecto. Ya lo hemos dicho incontables veces. No, nuestra postura no va a cambiar. Si no puedes manejar eso o aceptarlo, escuché que Ashes of Creation es un muy buen juego. Y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Ahórrate el esfuerzo de escribir. Poco después de esto, Dr. Pepper fue expulsado del servidor y se fue a Reddit para expresar sus frustraciones. Otro miembro reveló que, poco después del baneo, los moderadores revisaron el historial del chat y eliminaron varios mensajes para cambiar el tono de la conversación y hacer que Dr. Pepper pareciera más enojado de lo que realmente estaba. Otros usuarios afirmaron haberse familiarizado con el equipo de moderación y su hipersensibilidad respecto a los baneos, demostrando que esto había sido un problema desde hace tiempo. Lo que se debe entender es que el equipo de Project Gorgon es extremadamente pequeño y los miembros del staff suelen desempeñar múltiples funciones. Jackie Cola era más que solo el moderador principal del Discord, también era el administrador principal del juego en sí. Como resultado, la gente tenía experiencias negativas con él, aparentemente en todos lados a donde iban. Una persona subió una reseña en Steam describiendo una experiencia negativa con un moderador, acusándolo de abusar de su poder y citándolo diciendo: hablar de infracciones que ameritan baneo es una buena manera de ser baneado. Esto coincide con las experiencias de otros usuarios que han sido baneados por discutir el tema. Y te hace preguntarte si este comportamiento antisocial tuvo algo que ver con la disminución de jugadores en el juego. Otro usuario documentó su experiencia al intentar reportar un error en el servidor. Notaron que los jugadores fuera de su grupo estaban transmitiendo el audio de sus micrófonos al servidor público sin querer. Esto era un problema claro en el sistema, y el jugador fue a Discord para preguntar cómo reportar el error. Sin embargo, se encontraron con hostilidad por parte del moderador y finalmente les impusieron una restricción de toda una semana. Un usuario identificó rápidamente que se trataba nada menos que de Jack. El GM principal siempre ha sido así. Puedes buscar años atrás y verás que la gente es expulsada, incluso por críticas leves, en el chat general. Si al GM no le agradas, puede y te expulsará por capricho. En esencia, muchos sentían que Jack hacía que la experiencia de jugar fuera más estresante que divertida. Y ahora, con la suspensión de Dr. Pepper, junto con la relevancia decreciente del juego, esto galvanizó a su base de jugadores. La gente acudió al chat global del juego y empezó a burlarse del conserje de Internet, llamándolo con apodos e insultando su inteligencia emocional. Jack, en lugar de intentar calmar la situación, empezó a amenazar a los jugadores. Los baneos permanentes de nivel de Steam son los siguientes. ¿Quién quiere uno? Empiecen a salirse de la línea y tengo que hacerlo de administrador. Así es como funciona. Cuando un administrador dice que se detengan, eso significa que se detengan. Así que esto va a terminar ahora o empiezo a repartir baneos porque no escucharon. ¿Eso es suficiente advertencia para ti? Bueno, intenté ser amable. Entonces serán baneos permanentes. Siento que este tipo fue acosado demasiado o muy poco en la preparatoria. Supuestamente, Jack eliminó a una gran parte de los usuarios del servidor por 30 días, incluyendo a una persona que simplemente dijo: Jack, apestas. Además, su comportamiento solo desincentivaba a los jugadores a regresar, así como a aquellos que podrían haber estado considerando comprar una copia. Fue entonces cuando el diseñador principal del juego, Saitan, intervino y habló sobre el asunto. Entiendo que el mensaje de Jack fue poco profesional durante un momento acalorado. Trabajaremos en eso. Eso es todo lo que hay que decir sobre este tema por ahora. El arrebato de Jack básicamente se atribuyó a un momento acalorado de jugador, lo cual molestó profundamente a la comunidad de jugadores. Los usuarios señalaron la falta de una disculpa, la ausencia de una promesa de revertir las prohibiciones y la falta de una declaración sobre el futuro de Jack en el estudio de juegos. Usuarios que habían invertido literalmente miles de horas en el MMO comenzaron a dejar reseñas negativas en la página de Steam del juego, todo gracias a las acciones de Jack. Además, la gente siguió antagonizando al equipo de desarrollo por su falta de acción, provocando que Saitan respondiera una vez más: ya basta, todo esto es una estupidez. El alcance y la magnitud de este incidente no justifican esta cantidad de provocaciones constantes. Chicos,
Espero que todos entiendan que estoy flexibilizando las reglas aquí y permitiendo la discusión sobre las acciones de los administradores. Pero entiendan que no voy a discutir más acciones sobre esto aquí en el chat. Si quieren tirar odio, háganlo en un solo mensaje y luego sigan adelante. El equipo claramente no tenía intenciones de remover a Jack, aunque muchos se sorprendieron al descubrir que él se había retirado voluntariamente de su puesto. Aunque no dejaría el equipo por completo, ya no tendría un papel en la moderación de la comunidad en el futuro previsible. Aún así, la gente no estaba satisfecha con esta conclusión. Muchos sentían que la declaración dejaba espacio para un regreso inevitable de Jack. El equipo también afirma haber prohibido solo a 2 jugadores que fueron castigados injustamente, y el consenso general era que docenas más merecían ser reincorporados. Lo peor de todo es que esta nueva declaración aún no ofrecía ninguna disculpa, y sorprendentemente le pidió disculpas a Jack de entre todas las personas. Quiero agradecerle a Jack por sus muchos años de arduo trabajo como líder de la comunidad, y también quiero pedirle disculpas. En la vieja industria de los MMO, era una verdad universal que tenías que rotar a los líderes de servicio al cliente cada pocos años, porque el trabajo simplemente desgasta tu alma. Te exige ser cortés una y otra vez ante la grosería de los demás. Como sugerente, necesito cambiarlo a otros roles antes de esto, y lamento no haberlo hecho. Hoy en día, la base de jugadores sigue profundamente preocupada por toda la situación. Las preocupaciones iniciales sobre la disminución de la base de usuarios ahora han pasado a segundo plano ante el miedo general de iniciar el juego. Muchos creen que los problemas seguirán persistiendo, con el servidor luchando por mantener 1000 jugadores en su punto máximo. La caída de Jack puede atribuirse a un gran arrebato que escaló hasta convertirse en un caos total, pero otros moderadores de Discord desgastan a sus miembros con el tiempo, hasta que el problema ya no puede ser ignorado. Love and Deep Space es un juego de simulación de citas tipo gacha para móviles en el que los usuarios pueden construir relaciones románticas con apuestos hombres digitales. La aplicación ha sido un éxito masivo, generando $500 millones en ingresos. Como puedes imaginar, hay una gran comunidad dedicada a la aplicación y por eso tiene un servidor de Discord vibrante y activo lleno de miembros de la comunidad. Por supuesto, el servidor no está exento de controversias, ya que estamos hablando de él aquí, y el Discord se encontraría en desorden solo unas semanas después de su lanzamiento. En enero de 2024, los usuarios reportaron que se estaban emitiendo baneos, silenciamientos y tiempos de espera frecuentes a los miembros sin previo aviso. El autor original identifica notablemente a una moderadora llamada Raven como la principal culpable, pidiendo su expulsión del servidor, y esto no fue un hecho aislado. Ese mismo día, un usuario publicó una interacción que tuvo con Raven, preguntando educadamente sobre un silencio que recibió en su cuenta. Hola Raven, disculpa la molestia, pero me preguntaba qué hice mal para merecer un silencio. Me gustaría saberlo para no repetir el mismo error en el futuro. Gracias. Han pasado algunos días, así que en este punto no lo recuerdo. Probablemente estabas rompiendo alguna regla. Lo siento, pero esa realmente no es una respuesta clara. ¿Podrías explicar más? Ya te di mi respuesta. Rompiste las reglas. No es mi problema. Si no puedes aceptarlo, lee las reglas y probablemente no cometerás el mismo error. No estoy seguro de qué hice para merecer esa actitud, pero si te ofendí, lo siento. Solo estoy confundido. Eso es todo. Ni siquiera recibí una advertencia. No me importa. Voy a terminar esta discusión. Raven luego bloqueó al usuario, haciendo imposible que respondiera más. Además de esto, otros miembros también dieron su opinión sobre Raven y su reputación de abusar de su poder. Raven es una pésima moderadora y deberían quitarla lo antes posible. Es grosera y poco profesional. No dan ningún aviso y de hecho ahora tengo más de 30 amigos porque todos hemos sido silenciados o bloqueados injustamente por Raven y recibimos respuestas sarcásticas o con emoticonos de su parte, cuando realmente estamos confundidos sobre la razón del castigo. Estaba claro que en poco tiempo, Raven ya había logrado cultivar una mala reputación, pero ahora que se estaba discutiendo su comportamiento, la situación empezó a escalar. Se hicieron varias publicaciones en los subreddits de la aplicación y eventualmente llegaron al Discord oficial. Raven fue rápida en eliminar cualquier discusión sobre la situación y otros miembros del staff la respaldaban. Solo quiero decir que esta conversación sobre cierta moderadora se está saliendo del tema y volviéndose bastante irrespetuosa. Ella también es una persona e hizo lo mejor que pudo para ayudar en el servidor. Por favor, detengamos la conversación aquí. El tema ya se discutió extensamente y fuera de tema ayer. Seguir discutiendo ya no es productivo y solo serviría para provocar más conflictos. Este asunto eventualmente llegó de nuevo al subreddit de Gotcha Gaming,
que ofreció un espacio para continuar la discusión cuando fueron expulsados del Discord. Los usuarios revelaron que estaban siendo impedidos de enviar quejas al mod mail, a pesar de que el propio staff les había indicado hacerlo directamente. Como resultado, quienes estaban fuera del servidor se enteraban de la mala reputación y expresaban sus preocupaciones sobre unirse. En respuesta, los usuarios comenzaron a crear sus propios servidores de fans para el juego, lo cual corría el riesgo de ser problemático. Como puedes imaginar, un juego como Love and Deep Space atrae a personas con ciertas inclinaciones, lo que se traduce en una amplia variedad de comportamientos NSFW. Aunque el juego está dirigido a una audiencia adulta, es imposible verificar completamente la edad de los usuarios de Discord. El servidor original hizo un esfuerzo por restringir el contenido NSFW, algo que los servidores no oficiales quizá no hagan. A pesar de todo esto, muchos se sorprendieron de que Raven siguiera siendo moderador después de todo este escándalo. Parecía que el staff la suspendió solo por 2 días, un castigo que muchos consideraron insuficiente. Este fiasco se calmó por un tiempo antes de volver a surgir más tarde ese año, en septiembre de 2024. Resulta que el servidor oficial solo había empeorado. Esto incluía moderación parcial, aplicación inconsistente de las normas sobre contenido en CFW, respuestas tardías por parte de la moderación y baneos injustificados. Cabe destacar que un usuario afirma que Raven ya no formaba parte del equipo, lo que significa que fue removida o se fue silenciosamente poco después de la controversia inicial. Así que está claro que el problema era mucho más grande que solo un moderador. El estatus de Raven como moderador abusivo se mantuvo relativamente aislado a la comunidad que supervisaba, pero a veces los usuarios de Discord lograban aparecer en los titulares nacionales por sus travesuras. Helldivers 2 fue uno de los videojuegos más exitosos que salieron al mercado en 2024. Hasta la fecha, ha vendido más de 20 millones de copias y mantiene una gran base de jugadores activos. Las reseñas iniciales del software fueron abrumadoramente favorables, pero esto cambiaría unos meses después, en mayo de ese mismo año. Verás, los desarrolladores anunciaron que aquellos que compraron el juego en Steam tendrían que crear una cuenta de PlayStation Network para poder acceder al juego en adelante. Quizá esto no parezca gran cosa, pero históricamente, decisiones como estas siempre han recibido una enorme reacción negativa. El mejor ejemplo de esto es cuando YouTube empezó a requerir que los usuarios crearan una cuenta de Google Plus para poder acceder al sitio web, sobre lo cual puedes ver mi video si quieres saber más sobre ese circo. En el caso de Helldivers, la respuesta negativa fue casi inmediata, y los usuarios empezaron a inundar la página de la tienda del juego con más de 100,000 reseñas negativas. El equipo de desarrollo eventualmente cedería y revertiría esta decisión, pero desafortunadamente para ellos, esto solo era la punta del iceberg, ya que su servidor de Discord comenzó a desmoronarse al mismo tiempo. Cabe señalar que la gerente de la comunidad de Discord, Spitz, también era una empleada de tiempo completo para el juego, y su estatus la llevó a convertirse en una de las principales portavoces mientras la controversia seguía en curso. Estaban interactuando con la comunidad e intentaron cerrar la brecha y aliviar la tensión. Dicho esto, muchos sentían que estaban siendo despectivos y groseros, ya que ella hacía comentarios como: "No es como si este fuera el primer juego, ni siquiera el 14º juego popular que requiere una cuenta de terceros que se crea en un par de minutos. Pero si es un factor decisivo tener que tomar 120 segundos de tu día para ingresar un correo electrónico y una contraseña y luego olvidarlo, cambia tu reseña en Steam y haz saber tu descontento en una plataforma donde realmente importe". Miembros del servidor que no estaban contentos con su tono expresaron su frustración, y algunos afirmaron que fueron expulsados por no estar de acuerdo con este sentimiento. Parece que Spitz eventualmente perdió la paciencia con la abrumadora reacción negativa y comenzó a suspender usuarios a diestra y siniestra. Los veteranos de la comunidad estaban muy familiarizados con Spitz, acusándolo de tener un largo historial de abuso de poder, lo que hacía que las acusaciones fueran aún más creíbles. Para ser justos, Spitz no era el único moderador bajo fuego en ese momento, ya que había otro Yanni llamado Púrpura. Legión estaba creando su propio desastre de relaciones públicas por separado. Aunque no lo creas, esta no era la primera vez de Púrpura, ya que meses antes se había encontrado en el centro de otro escándalo de drama en Discord. En febrero, el juego estaba organizando un evento comunitario que estaba a punto de completarse, pero los servidores se cayeron abruptamente, sumiendo a la comunidad en un completo caos. Los usuarios en Discord empezaron a spamear F para mostrar sus respetos, lo cual molestó profundamente a Púrpura por alguna razón extraña. Luego procedió a mencionar a todos los miembros del servidor de Discord con un mensaje enojado. Advertencia a todos. Spamear F resultará en un tiempo fuera instantáneo, seguido de un baneo si se repite después del tiempo fuera.
Como puedes imaginar, esto solo animó a los usuarios a spamear F aún más, resultando en miles de baneos y el cierre temporal del servidor. Muchos pidieron su destitución después del incidente, lo cual, viéndolo en retrospectiva, habría sido la decisión correcta. Porque ahora había más ojos en el servidor que nunca, Helldivers 2 terminaría recibiendo una atención no deseada de personas externas. Grumps es un usuario de Twitter conocido por sus opiniones anti-woke relacionadas con los videojuegos, y se había estado burlando de la decisión de requerir una cuenta de PSN para jugar Helldivers. En particular, arremetió contra el personal oficial del servidor de Discord, lo que provocó una respuesta del propio Purple. Alguien que agredió sexualmente a muchas personas con las que trabajó, perdió su puesto como director general, y ahora es un influencer de extrema derecha que hizo que atacaran a más de uno de nuestros community managers y a sus familias. Cualquiera aquí que sea fan de Grumps, por favor identifícate para que pueda ayudarte a salir. Hice algo de investigación después de ver estas afirmaciones y no pude encontrar ninguna acusación previa de agresión sexual relacionada con Grumps. Una cosa sería hacer una afirmación así si ya existieran, pero parece que Purple simplemente sacó esta acusación de la nada. Por esto, Grumps fue a Twitter y etiquetó al director creativo de Helldivers, pidiéndole que tomara medidas. En respuesta, en el servidor de Discord prohibieron mencionar el nombre Grumps. Esto llevó al microinfluencer anti-CJW de Twitter a responder: bromas aparte, esto es un precedente peligroso. Si te vuelves un crítico demasiado efectivo de Sony y de Arrowhead GS y defiendes a los gamers, van a prohibir tu nombre en el servidor de Discord de Helldivers y te atacarán personalmente. Esto es un abuso descarado del poder de los community managers, el peor equipo de CM de la historia. Despídanlos. No se sabe si Purple es realmente un empleado del estudio de juegos, pero si lo es, que haga acusaciones infundadas de abuso sexual en una plataforma administrada por la empresa podría ser una pesadilla legal para Arrowhead. Estaba claro que la situación actual del personal de moderación era insostenible, y rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban cambiar su enfoque. Liderados por Spitz, el personal se volvió mucho más empático y comprensivo con las preocupaciones de la base de jugadores, y dejaron en claro que estaban luchando por ellos. Que los jugadores hagan saber su descontento a través de reseñas, reembolsos, etc., nos da más peso en las discusiones con Sony. Ellos no leen nuestro Discord. Duele ver que la popularidad del juego sufra en las calificaciones, pero las discusiones continúan, y nuestro equipo está del lado de los jugadores en esta lucha. Parece que tal vez se excedieron en sus esfuerzos, causando un problema completamente nuevo, ya que los altos mandos involucrados con Helldivers 2 se molestaron por la forma en que hablaba. En esencia, Spitz estaba justificando que los jugadores hicieran review bombing en la página de Steam y solicitaran reembolsos del juego como forma de protesta. Como puedes imaginar, los creadores estaban sumamente disgustados, lo que resultó en que el moderador casi fuera despedido de su puesto. Resulta que decirle a la gente que haga review bombing y pida reembolsos de un juego no es una decisión popular con el editor, pero sigo aquí y me alegra que todos hayamos hecho la diferencia. A pesar de sus afirmaciones iniciales de que su trabajo estaba seguro, Spitz fue despedida repentinamente unos días después, dejando una última publicación al irse. Agradezco todo el apoyo y agradezco aún más que todos puedan jugar el juego de nuevo sin restricciones. Sé que estaba tomando un riesgo con lo que dije sobre los reembolsos y cambiar las reseñas. Lo sostengo. Era mi trabajo representar a la comunidad. Eso es lo que hice. Con esto, las personas que originalmente pedían que Spitz perdiera su trabajo, ahora estaban indignadas porque realmente lo habían despedido. Más de 13,000 personas firmaron una petición en change.org para que Spitz fuera reincorporado, demostrando cuánta buena voluntad se había ganado durante el incidente. El fiasco de Helldivers mostró cuán enorme pesadilla de relaciones públicas puede crear un equipo de moderación para sus jugadores y su juego. Dicho esto, no se necesitan titulares en los medios principales para establecer una reputación de prácticas de moderación cuestionables, y pueden ser igual de caóticos de todas formas. Si has pasado cualquier cantidad de tiempo en YouTube, seguramente estás familiarizado con el juego móvil Raid Shadow Legends. Se ha convertido en un elemento destacado de los patrocinios en YouTube, al grado de que ahora está consolidado como un meme. Y tengo que señalar que, aunque esos acuerdos de patrocinio recibieron mucho odio de la comunidad en su momento, fueron lo que sostuvo a muchos creadores polémicos que te gustan durante el apocalipsis. Otra cosa que quizá no sepas es que detrás de la aplicación hay un juego de verdad con una comunidad real de jugadores, y naturalmente, tenían su propio servidor oficial de Discord para reunirse. Desafortunadamente, el servidor estaba plagado de problemas relacionados con su moderación, y dos nombres en particular han destacado: Dragon Pose y Gremlin Boy. En primer lugar, la discusión sobre Dragon se remonta hasta 2019, cuando un usuario publicó en los foros de Raid Shadow Legends hablando sobre la posible explotación del juego
por parte del moderador. Parecía que Dragon tenía acceso a información oculta sobre la aplicación relacionada con los multiplicadores de daño, y los usuarios especulaban que pudo obtener estos datos gracias a su estatus de moderador. Esta idea fue rápidamente descartada, y el hilo fue bloqueado poco después de su creación. Poco tiempo después, un usuario de Reddit acudió a los foros para revelar que Dragon Pose los había baneado. Supuestamente, el moderador estaba regañando a un usuario por hacer comentarios despectivos antes de hacer un comentario despectivo propio hacia un grupo de personas no especificado. El usuario, Azure, señaló la ironía de esta declaración y fue expulsado de inmediato sin previo aviso. Otros exmiembros expresaron un sentimiento similar sobre Dragon y el equipo de moderadores en general. Por esa misma época, el moderador compañero, Gremlin Boy, también estaba siendo señalado por su costumbre de andar repartiendo baneos. Supuestamente, un usuario tuvo problemas con un torneo reciente en el juego, en el que intentó reclamar sus recompensas, pero no pudo debido a una falla técnica. Expresaron su descontento en el servidor antes de contactar directamente al soporte de Apple para rectificar la situación. El equipo de soporte les brindó consejos útiles, los cuales compartieron en una edición a su publicación original. Apple está ofreciendo reembolsar hasta 200 de las compras realizadas dentro del periodo del evento si, al contactar al desarrollador, el problema no se resolvió o no hubo respuesta en un plazo de 7 días. Fue entonces cuando Gremlin Boy intervino con hostilidad. Dice que reclamaste tus recompensas, así que probablemente las recibiste. Si quieres que alguien revise tu cuenta, necesitas un ticket de soporte. Las amenazas en este canal no tienen sentido. Evidentemente, el mensaje de Azure no era una amenaza, y se sintieron humillados por la implicación. Luego hicieron esfuerzos para contactar a un community manager para abordar el problema, a lo que Gremlin Boy comenzó a borrar sus mensajes. Muchos expresarían sus frustraciones con los mods a lo largo de los años, siendo tanto Gremlin Boy como Dragon Pose los principales responsables. Pero las cosas llegarían a un punto crítico en junio de 2020, cuando el juego sufrió otra complicación técnica durante un evento de jefe de clan. Este moderador ha estado actuando raro, baneando a personas que reportan el problema del jefe de clan en el Discord oficial y haciendo spam durante la última hora. Venía adjunta una captura de pantalla de Gremlin Boy regañando furiosamente a la base de jugadores en mayúsculas, diciéndoles que dejaran de preguntar sobre el problema. Esta publicación se volvió un centro para que los usuarios expresaran sus quejas sobre la moderación. Sí, tengo bloqueados a él y a Dragon Pose en Discord. Ambos solo quieren presumir su poder, provocar y ser groseros. Créeme, el Discord se vuelve un mejor lugar sin ellos. La situación ya se había salido de control y otro moderador del servidor publicó una larga respuesta en el subreddit de Raid Shadow Legends. Para resumir, el moderador niega cualquier tipo de castigo injusto en tiempos recientes, defendiendo específicamente a Gremlin Boy y su arrebato. Estaba claro que el staff se estaba apoyando entre ellos, a pesar de que la comunidad estaba profundamente frustrada con ellos. Aunque no estuvieran imponiendo baneos injustos, aún existía un sentimiento general de que creaban un ambiente hostil y tóxico, y ejercían su poder al máximo. Sí, ese moderador Dragon Pose es un verdadero imbécil. Se comporta de manera poco profesional y es súper grosero. Si no comparte su opinión, se enoja. Definitivamente necesitan revisar a esos moderadores o encontrar a un moderador muy maduro que pueda supervisarlos a todos y guiarlos. Gremlin Boy y Dragon Pose simplemente están fuera de control. Se comportan como policías malos. Quizá los mods llegaron para quedarse, pero está claro que la antipatía hacia ellos tampoco va a desaparecer. Parece que a algunos individuos les levantaron las prohibiciones después de las declaraciones, pero la gente sigue reportando problemas hasta el día de hoy. Esta situación ocurrió hace más de 6 años y parece que Gremlin Boy sigue siendo moderador. El destino de Dragon Pose es incierto. Sin embargo, parece que, si se fue, probablemente fue por decisión propia. Estas figuras de poder de Raid son, en última instancia, pequeños engranajes de una máquina mucho más grande. Pero ¿qué sucede cuando la figura más prominente de una comunidad se convierte en su mayor villano? Path of Exile es uno de los juegos de rol de acción gratuitos más populares del mercado. Uno de los pilares fundamentales del juego es el uso de armas raras, que son tesoros codiciados entre la comunidad de jugadores. Una forma de obtener estas armas es mediante la duplicación. Un objeto llamado Mirror of Calondra permitía a los jugadores duplicar estos valiosos objetos raros. Aquellos interesados en ciertos objetos podían localizar a los jugadores que los poseían, proporcionarles espejos y recibir sus propias versiones a cambio. Esta práctica fue la que dio origen a Forbidden Trove Mirror Shop, que facilitaba la adquisición de objetos raros en el juego. Este servicio de intercambio fue creado por un usuario llamado J. Nebula a mediados de 2019,
y utilizaba Discord para permitir transacciones entre los jugadores. Curiosamente, poco después de su creación, los usuarios comenzaron a reportar problemas con la moderación de los foros oficiales de Path of Exile. Un usuario afirmó haber sido silenciado temporalmente después de mencionar accidentalmente un rol en el servidor. Después de que pasó la hora, expresaron su frustración por la respuesta excesiva, lo que resultó en su expulsión permanente. Otro afirmó que fue expulsado en el momento en que se unió, probablemente porque su cuenta era recién creada y la confundieron con un bot. Esto llevó a una cantidad interminable de comentarios de varios usuarios pidiendo una aclaración sobre las reglas. Más adelante, un usuario acudió a Reddit para revelar que había sido expulsado por discutir el servicio de duplicación de TFT en otros servidores. El usuario afirma que fue expulsado repentinamente sin explicación y expresó su molestia en el servidor oficial de Discord de PoE. Un amigo del usuario hizo una broma casual diciendo que el Discord debería expulsar a TFT, lo que resultó en que él también fuera incluido en la lista negra del servidor de intercambio. Unos meses después, otro usuario afirmó haber tenido una experiencia similar, esta vez en el Discord de un streamer popular. Quizás tenga sentido que un moderador de TFT haya encontrado un comentario negativo en el servidor oficial de Discord de Path of Exile y haya facilitado una expulsión. Pero esta nueva revelación dejó claro que estaban revisando activamente varios servidores diferentes para encontrar críticos. Un comportamiento realmente obsesivo. Por todo esto, la confianza dentro de la base de usuarios de la comunidad de TFT se estaba erosionando rápidamente, y así comenzaron a surgir acusaciones sobre sistemas internos turbios. Un usuario acudió a Reddit para acusar al servidor de tener un registro privado de baneos para los miembros superélite de la comunidad. Esto salió a la luz después de que un jugador intentara hacer un trato con otro jugador que afirmó que no podía venderle porque el otro jugador estaba en la lista negra de TFT. El usuario revisó la lista negra y no pudo encontrar su nombre, y su socio comercial mencionó la existencia de varias listas súper privadas. Uno de los GMs del servidor negó las acusaciones, y otros usuarios también expresaron escepticismo sobre las afirmaciones. Dicho esto, había docenas de personas más que creían completamente en las afirmaciones tal como se presentaban, lo que reflejaba lo bajo que era la confianza de la comunidad en el personal. El drama se volvió un suceso tan frecuente que el equipo de moderación de Reddit, The Path of Exile, comenzó a discutir si debían eliminar por completo las publicaciones sobre el drama. En última instancia, decidieron no tomar medidas directas. Sin embargo, el personal de moderación de Reddit tenía la costumbre de eliminar publicaciones sobre el servidor de todos modos. Después de que el dueño de TFT accidentalmente mencionó a todos, los gamers respondieron en broma con un emoji de payaso. Sorprendentemente, el personal silenció permanentemente a todos los infractores. Cuando esta situación se publicó en el subreddit, fue eliminada rápidamente, lo que por sí solo provocó indignación. Ya existía un largo y documentado historial de comportamientos desagradables por parte del personal de moderación, aunque la responsabilidad no se le atribuía a una sola persona en particular. Esto cambiaría cuando el creador de TFT, Hotnubu, comenzó a involucrarse y empezó el debate en torno a sus acciones personales. Como puedes imaginar, Hotnubu era más que solo un administrador. También era un jugador más del juego que utilizaba los servicios proporcionados por TFT. Un usuario llamado Desperate Fig puso una joya carmesí en venta, y nada menos que el propio Nubu preguntó por el objeto. Después de no recibir una respuesta a tiempo, comenzó a enviar mensajes repetidamente al usuario, lo que le dejó un mal sabor de boca. En respuesta, Fig subió el precio solicitado y se negó a comerciar con el dueño. Poco después, Fig fue expulsado permanentemente de TFT por, cito, precios engañosos sin intención de vender al precio listado. El resentimiento comenzó a crecer hacia el fundador de TFT y se agravó aún más cuando un miembro prominente de la comunidad de Path of Exile, identidad local, acusó a Hotnubu de haberlo expulsado también. Hotnubu acaba de expulsarme de TFT. Por suerte para él, yo no abuso de mi poder ni expulso gente de PoE si alguien se burla de mí. Para dar contexto, Local Identity ocupa una posición similar a la de Nubu, siendo el fundador de un servicio de terceros para el juego llamado Path of Building. Como resultado, se destacó en claro contraste con la figura principal de TFT y además dio más ánimos a los detractores. También estaban surgiendo frustraciones porque muchos creían que Hotnubu estaba manipulando los precios, además de hacer RTM, que significa comercio con dinero real. Como sugiere el nombre, esto significa que supuestamente Hotnubu estaba usando dinero real para adquirir objetos dentro del juego, lo cual es una ofensa que puede ser sancionada con baneo según los términos de servicio de PoE. Las tensiones estaban en su punto más alto, y el personal de TFT anunció que Hotnubu dejaría su puesto como líder. De manera desconcertante, esta decisión parecía ser una invención descarada, ya que él seguía involucrado en las responsabilidades diarias del servicio.
Cabe destacar que él había editado el hilo oficial tan recientemente como el 25 de marzo de 2026, más de 2 años después del anuncio. Ese mismo día, parece que Jay Nubu fue sorprendentemente expulsado de Path of Exile. El consenso es que finalmente lo atraparon por vender objetos por dinero real y fue expulsado permanentemente como resultado. Quizás esto parezca una conclusión satisfactoria, pero incluso sus detractores más destacados estaban preocupados por esta decisión. Con su líder ahora expulsado, el futuro de la Forbidden Trove era incierto, ya que se había convertido en una parte esencial de la comunidad de jugadores de Path of Exile. Decir que Jay Nubu no manejó bien esta expulsión sería quedarse muy corto. Fue al servidor de Discord de TFT para suplicarle al desarrollador del juego, Grinding Gear Games, que reconsideraran su decisión. Por favor, si esto llega a alguien de GGG, reconsideren esto. Esto se puede resolver sin necesidad de causar todo este daño. Este es el peor día de mi vida y sinceramente ya no quiero vivir. Por favor, reconsideren esto y hablen conmigo. Jotanubu eventualmente eliminaría este mensaje y emitiría una declaración más sensata. En resumen, aclara que no tenía intención de hacerse daño. Además, anuncia que transferirá la propiedad para asegurar la prosperidad continua. Sin embargo, lo más notable es su declaración sobre su tendencia a los baneos y listas negras. Con todo el odio que recibo, lo admito, me lo merezco. Cometí muchos errores al hablar con la gente, y admito que baneé a personas por razones tontas porque mi ego resultó herido. Nunca tuve fantasías de abuso de poder, pero sí abusé del poder. A medida que el servidor creció a un tamaño gigantesco, sentí que expulsar a las personas que me atacaban estaba justificado porque era mi hogar. Me arrepiento de haberlo hecho. Algo que encontré especialmente interesante al crear este video es que la mayoría de los moderadores notorios de Discord provienen de comunidades específicas de juegos, lo cual creo que debería ser una advertencia para cualquier estudio de videojuegos de mantener a sus comunidades bajo control ante fanáticos desquiciados. Honestamente, es increíble cómo un solo usuario problemático puede arruinar la comunidad central de su producto. Y el hecho de que los fans a menudo busquen refugio en Reddit, de todos los lugares, por culpa de moderadores descontrolados en Discord, muestra lo tóxicos que pueden llegar a ser estos servidores. Al final del día, todos deberíamos ser un poco escépticos con aquellos que están dispuestos a trabajar gratis.